investigadores en nuestra calidad de vida. Hombres y mujeres que piensan un mundo mejor. Ciencia y conciencia en Así son las cosas. En este espacio que tanto valoramos en la mañana de nuestro programa para dar cuenta de las investigaciones de nuestros científicos, hoy recibimos a un especialista en geología ambiental. Estamos hablando mucho de la cuestión ambiental por estas horas. Licenciada en Geología, doctora en Ciencia Geológica, docente del Departamento de Geología de la Universidad Nacional de Río Cuarto, y para mí es la mujer que más sabe sobre el agua que consumimos en la ciudad de Río Cuarto, pero puede que ella me refute. ¿Cómo le va, Mónica Belaracín? Un gusto. ¿Cómo anda? Muy bien, muchas gracias. Bueno, ¿podemos poner en esa categoría la que más sabe sobre el agua en Río Cuarto o no? No, a lo mejor la más vieja, pero bueno, algo hemos hecho. Bueno, pero voy a empezar con la pregunta inicial. ¿Tenemos una de las mejores aguas del país en Río Cuarto? Sí, es verdad que nuestra agua es muy buena. Vos ya sabés porque hemos tenido otros encuentros, sí, que es mi especialidad. Yo hago geología ambiental y al respecto después quisiera decir algunas cosas. Sí. Pero me especializo en estudiar aguas subterráneas. Uh-huh. Y he andado por muchos lugares del país y del mundo, y de verdad Río Cuarto tiene un agua muy buena. Eso está vinculado al tipo de materiales geológicos que nosotros tenemos acá y a la historia del propio Río Cuarto. El Río Cuarto, contrariamente a lo que a lo mejor la gente cree, no ha estado siempre en el mismo lugar, sino que ha migrado en las distintas épocas geológicas y a distintas profundidades, ha ido dejando depósitos que son sumamente permeables y de minerales muy inertes que le ceden al agua poca cantidad de sales. Uh-huh. Entonces nosotros nos encontramos con un agua que, si el límite de consumo humano es de 1.500 miligramos litros por día, está en el orden de los 300. Es decir, que es un agua dulce, que no tiene arsénico, no tiene flúor, es un agua muy buena. En todo caso, la única contra que tiene nuestra agua es que es un agua que tiene mucho calcio y magnesio, que suele generarnos los problemas de incrustaciones que ya sabemos, ¿viste? Ese sarro que se ubica el producto de la cantidad de calcio y magnesio. De magnesio, sí, calcio y magnesio dan la dureza que tiene el agua nuestra. Pero en general, bien. Y luego la percepción nuestra que es un agua rica, sí, ¿no? Sí. Al sabor, ¿está ligada con ese fundamento o porque le damos un tratamiento? Porque además, al distribuirla, creo que le agregan un poco de cloro o de no sé qué producto. Primero le ponen cloro, porque obviamente en zonas urbanas siempre hay problemas de contaminación bacteriana. Sí. Entonces, si no le pones cloro, no matas las bacterias. Pero es un agua que no necesita otro tipo de tratamientos por la altísima calidad que tiene. Y eso es la napa. Claro, lo que la gente llama napa, que napa, nosotros llamamos capa acuífera. El acuífero, es digamos, como si fuera una esponja saturada en agua, justamente. Y en esa esponja es donde se hacen distintas perforaciones. Río Cuarto está caracterizada por 3 sitios de alto interés. Una es la zona de la toma de la galería filtrante, que también saca agua de la napa, digamos, o acuífero, donde también hay otras perforaciones. Luego está la batería de banda norte de perforaciones y hay una batería de perforaciones en banda sur. Y todas están captando de la misma capa, que es una capa areno-gravosa de materiales muy permeables y que tenemos que cuidar y mucho. ¿Y lo estamos haciendo? Sí, yo creo que la ciudad de Río Cuarto, nosotros venimos trabajando, vos sabrás, desde hace 30 años con el municipio. Efectivamente. Sin importar el color político, nosotros trabajamos siempre con el municipio, ellos también confían mucho en nosotros, sobre todo con la EMOS, ¿no? Y lo que nosotros vemos es que a partir de todos los informes que nosotros fuimos presentando, porque además nuestros datos no se quedan en la biblioteca, nosotros tratamos de transferirlos al medio, de trabajar con las vecinales, con llevar nuestros informes al Consejo Deliberante, a la propia EMOS y demás. La ciudad de Río Cuarto se preocupó y mucho, y en todos los gobiernos, por extender la red de agua corriente y la red de cloacas. Por ejemplo, cuando hubo este problema tan grave de ascenso de niveles freáticos en los barrios del sur, es un problema ambiental típico de todas las zonas urbanas. Sobre todo cuando el área es medianamente deprimida y sube el nivel, entonces lo tenés casi aflorando. Entonces ahí recurrimos a hacer el estudio, hicimos perforaciones y demás, y sugerimos una batería de drenaje para que el nivel bajara lentamente y se pudieran poner las cloacas, y se pusieron. Es decir, que es una ciudad que tiene mucho porcentaje de cloaca, con lo cual se evita los pozos negros, que eran los que antes nos contaminaban en mucho todas las perforaciones, porque además antes había mucha gente con perforaciones domiciliarias de las que bebían.
Ahora tenemos muy distribuida, ya toda la ciudad tiene agua corriente. Sí. ¿Se agota el acuífero que tenemos? Bueno, esa es una pregunta interesante porque la verdad es que, contrariamente, hay muchos mitos alrededor de lo ambiental, contrariamente a lo que la gente cree, no es tan fácil agotar un acuífero. ¿Por qué? Porque en la distribución global de volúmenes de agua del universo, la mayor parte la tiene el mar. Y luego en agua dulce le siguen todos los polos con los casquetes glaciares, pero es agua que no podemos usar. Entonces, si nosotros sacamos el mar, que es agua salada, sacamos los casquetes y glaciares, que es agua que está congelada, nos queda el agua de ríos, lagos y acuíferos. Si tomamos el agua esa dulce líquida, el 90% es agua subterránea. La mayor parte del agua no está en los grandes ríos y lagos que vemos, y mirá que vemos mucha agua, ¿no? El 90% es agua subterránea. Entonces, nosotros tenemos miles de hectómetros cúbicos. Ahora, no todas tan... No todas excelentes. Excelente, no todas porque dulce. Acá 40 kilómetros menos, 30 kilómetros al sur, tienen gravísimos problemas con el consumo con el agua subterránea, me refiero a Moldes, Bulnes. No tiene la calidad que tiene en Río Cuarto. No, claro, porque ahí hay casos en que, dependiendo de la situación geológica, puede aparecer contenidos altos de arsénico, de flúor, como pasaba en Huinca. Nosotros, Huinca también, yo vengo de Huinca. Sí, pero nosotros le hemos hecho estudios a Huinca, a Mataldi, a un montón de localidades y hemos encontrado agua dulce, sobre todo en zonas de médanos, en donde se forman lentes de agua dulce por infiltración de agua de lluvia y esa agua dulce flota sobre el agua salada. Entonces, si vos haces un buen cálculo de reserva, ¿y cuánto de la lluvia va a parar a la napa? Porque, yendo a tu pregunta, ¿se renueva el agua? Claro que se renueva. Nosotros tenemos perforaciones con transductores, que son unos aparatos que van midiendo cómo fluctúa el nivel, y hemos podido medir que, dependiendo de la situación geológica, entre el 10 y el 40% de la lluvia van a parar al agua subterránea. Sí. Entonces, claro que se renueva. Eso no da lugar a que nosotros usemos el agua alegremente, que la gastemos, porque además sale mucha plata hacer perforaciones y hacer cañerías. Y después tenemos ya el otro problema enormísimo, que es que muchas de las baterías de perforaciones en muchas ciudades del mundo, incluyendo todas las de Argentina y Córdoba, están en zonas periféricas a las ciudades, a las áreas urbanas, o directamente en zonas rurales, y las zonas rurales están tapadas de agroquímicos. Se usan toneladas de agroquímicos. Entonces ya empieza... ¿Eso necesariamente va a parar al acuífero? Va a parar al acuífero, va a parar a los lagos, va a parar a los ríos. Mira, recién me mandó una de mis compañeras el informe de... Nosotros hacemos los análisis de agroquímicos en el INTA Balcarce, que tiene unos cromatógrafos muy lindos, que están siempre... ¿Qué son cromatógrafos? Son unos aparatos que te permiten medir todos estos compuestos orgánicos. INTA Balcarce te estoy hablando. Bueno, nunca, desde que empezó la siembra directa en los años 90, hemos encontrado agua subterránea que no tenga nada. Siempre, sobre todo en el acuífero libre, la capa freática, la que está más cercana a la superficie, que es la más frágil a ser adversamente afectada por los contaminantes, nunca encontramos todo perfecto. Siempre tenemos glifosato, atracina, AMPA y otros más. Esos son los tres que más abundan, porque además glifosato y atracina se usan muchísimo. Y bueno, después los fertilizantes que se usan, NPK, urea, sulfato de amonio, son todas cosas muy solubles que viajan y te empiezan a eutrofizar. ¿Viste cuando vos ves el lago San Roque que está todo verde, o un río que está así todo verde? Es que se están eutrofizando porque le están llegando muchos nutrientes. Entonces, si hay un problema grande en el mundo, es la contaminación de agua. Y lo tenemos también aquí. Esto, recién el informe del INTA Balcarce, ¿qué dice? Ese es de una zona es una zona rural que está aguas abajo de la ciudad de Río Cuarto, y también, obviamente, hemos encontrado en agua superficial y subterránea trazas de todos estos. ¿De manera significativa o...? No, en general en valores bajos. En algunos casos pasan los límites de consumo humano, pero ya es una señal preocupante. Totalmente preocupante, porque además por años se dijo que los plaguicidas quedaban detenidos en el suelo, que se degradaban ahí, que se adherían a la materia orgánica del suelo, que el sol los deterioraba. Pues no, viajan y llegan. Podríamos hablar más de eso. Pero hablando de todas estas cuestiones ambientales,
yo te pido disculpas porque cuando llegué escuché que estaban hablando del enterramiento sanitario. Sí. Y no sé si fue un oyente o fue una conclusión de tu parte decir que lo del enterramiento sanitario se referían acá al de la ciudad de Río Cuarto. Sí, sí. Fue un fracaso de la política. No, yo decía que la judicialización de... el fracaso de la política no me refería al enterramiento sanitario, sino a que los vecinos hayan tenido que ir a la justicia para que le resuelvan el problema. Bueno, porque yo lo que te quiero decir es que yo creo fundamentalmente en la política. Sí, yo también creo en los políticos. Yo no espero que vengan los militares a resolvernos la vida. No creo en la violencia, que además tanto vemos en estos días, que las cosas se arreglen pegando, matando, desapareciendo y demás. Y el enterramiento sanitario actual de Río Cuarto tiene una muy linda historia, porque salió de un trabajo que fue el PERC, Río Cuarto 2000, en donde se juntaron... El Plan Estratégico Río Cuarto 2000. Sí, nos juntamos los de la universidad, las escuelas, las fuerzas vivas, etcétera, etcétera. ¿Y cuáles fueron los dos temas más sentidos para toda la ciudad después de tantos trabajos? La basura y nuestra relación con el río. Sí. Entonces el municipio tomó el toro por las astas y dijo, bueno, ¿qué vamos a hacer con la basura? Y juntó técnicos y dijeron, ¿qué vamos a hacer con la basura? Porque el viejo basural está en las costas del río, que lamentablemente sigue activo. Sí. Ese es un fracaso de todo el mundo, ¿no? Sí, en la zona de Don Cativo. Hagámonos cargo todos. Yo digo el viejo basural de acá de Río Cuarto, que estaba en las costas del río, sigue activo, sigue habiendo gente que lleva basura. Yo llevo a mis alumnos todos los años para que lo vean. Pero el nuevo enterramiento que está en la zona donde está la planta de cloacas fue hecho después de meses de trabajo, fue puesto ahí, y en relación a lo... Porque para ponerlo ahí hicimos trabajo de relieve, de hidrología, de inundaciones, de vulnerabilidad del acuífero contaminarse, bueno, todo lo que se te ocurra. Esto es lo que dijo más temprano, seguramente no lo escuchó, hablamos con Cristina Boloña, que dijo que después de mucho tiempo de estudio se concluyó que el lugar ideal para hacer era ese. Sí, lo hicimos nosotros el estudio, los geólogos. Lo hicimos nosotros el estudio. Y habíamos dado dos opciones, una quedaba muy lejos y esa era una muy buena opción porque además tenía 17 metros hasta llegar al acuífero. Entonces esos 17 metros te aseguran una gran degradación de contaminantes y la posibilidad de que no se te haga pluma contaminante dentro de la napa. Entonces a mí me parece que esa fue una buena historia de la política tratando de usar los datos técnicos para ubicar bien un enterramiento. Sí, yo no me refería al fracaso de la política por esa decisión. Me refería a que hoy está judicializado cómo controlar las motos. Está judicializado qué hacer con la ampliación de ese enterramiento que pareciera ya no dar abasto. Y habrá que ampliarlo y habrá que hacer de nuevo los estudios. Bueno, pero aparentemente se va a aprobar una ampliación el jueves en el Consejo Deliberante sin hacer los estudios. Porque los vecinos dicen que no se está tratando la basura, que se la está tirando como si fuera un basural a cielo abierto. Y eso no daña el acuífero si esto está ocurriendo. En realidad nosotros no tenemos nada que ver con el tratamiento, sino con la ubicación. Sí. Pero en un enterramiento, si tienen el nombre de sanitario, deberían poner, bueno, sería bueno que además se separe la basura previamente, pero Río Cuarto carece de separación, ¿no? Ese es un problema, ¿no? En general, porque hace 20 años la cuestión de la reutilización de la basura para generar energías alternativas o la separación para alimentar la economía circular, no se discutía. Bueno, pero hoy sí. Sí, claro. Y lo bien que hacen en discutirlo, claro. Efectivamente. Y si es sanitario, deberían poner basura, capas de sedimento, de tierra, digamos, basura, capa. Claro, eso es lo que yo explicaba ayer, que los entiendo vecinos... que hay algún ingeniero sanitario que les debe haber dicho cómo se hace. Yo la verdad es que no sé cómo la están tratando. Claro, y si lo están haciendo, pues los vecinos dicen que van y tiran, se ven en las imágenes que muestran, no sé, 5.000 gomas tiradas ahí. Que supongo que las gomas hay que buscar otra solución, cubierta de vehículos, claro, sí, que probablemente puedan ser reutilizadas. A mí de las cuestiones ambientales me preocupa mucho el tema de no reutilizar y terminar tirando las latas de aluminio, que con lo que cuesta extraer el aluminio, las gomas y todo lo que ya sabemos. Es terrible. ¿Usted cree que no hay riesgo de contaminación ni del río ni del agua con el enterramiento sanitario como está hoy? No, con el enterramiento no, por cómo está ubicado, por la dirección de flujo del agua subterránea, que son todas que están medidas, y por la gran profundidad de la zona no saturada. Porque
bueno, nosotros hemos estudiado varios enterramientos y yo he leído muchos de lo que se hace en todo el mundo, y las plumas contaminantes no son largas. Pueden tener, cuando llegan al acuífero, pueden tener 100 metros, 200 metros, pero digamos, la zona no saturada, cuando uno elige esa profundidad importante hasta llegar a la napa, es justamente para que se degraden los contaminantes. Y la pluma, claro, sí, que la propia naturaleza haga claro, a veces de purificadora. Exactamente, esa es la palabra. La naturaleza tiene capacidad de dilución, de dispersión, de degradación de cosas. Y el río, en realidad, lo que está recibiendo es lo que sobra del tratamiento de la cloaca. Entonces ahí el río sí se está impactando localmente. No es que haya gran pluma contaminante, pero sí. Porque la planta de frente trata... y libera un resto. Y libera un resto. Río Cuarto sí. Y las higueras. La higuera tiene una planta de tratamiento muy buena, pero tiene un resto que libera a través de caños que vienen enterrados. Va al río también. Y después va a una acequia y llega por la costa norte al río. Es un caudal pequeñísimo que también impacta en unos 100 metros más o menos, pero llega. Bueno, pero ya la higuera habla de 15.000 habitantes. Sí, bueno, pero no es muy relevante el caudal que llega porque ellos tienen la planta. Y acá Río Cuarto tiene una planta de tratamiento también y llega un caudal que tampoco es más grande que el de la higuera, pero con la suerte de que este río tiene una capacidad de dispersión y de dilución también muy importante. Entonces los impactos es decir, que para usted no debieran estar tan preocupados los vecinos de la zona del enterramiento. No, por supuesto que no. Lo que pasa es que hay que mirar qué los preocupa, porque si lo que los preocupa es el olor y el impacto al aire, es otra cosa que yo no manejo, debería hablar algún especialista. Pero si estamos hablando del acuífero, ese sitio fue elegido justamente para que no se contaminara. Claro, el tema es saber si lo que se está haciendo hoy está siguiendo las pautas, digamos. Claro, yo lo que creo es que la política tiene que tomar la decisión de lo que decís, tomar unas pautas de monitoreo, hacer perforaciones a distintas distancias, todo lo cual se puede hacer porque se hace en todo el mundo. Y monitorear. Le quería preguntar por un tema que habló al principio respecto al tema del agua y al cuidado del suministro. Digamos, hay una polémica que cada tanto se instala sobre si la ciudad necesita instalar o no medidores para generar un consumo racional que hoy no tenemos como sociedad porque la usamos, porque pagamos un monto fijo, la mayoría paga un monto fijo y no cuida el agua. ¿Cree que eso debería avanzarse en eso como para generar la conciencia que no tenemos naturalmente? Y yo creo que en los grandes usuarios sí debería haber. Las casas de familia no le mueven el amperímetro a lo que estamos gastando. Los grandes usuarios sí. ¿Y quiénes están dentro de ese colectivo de grandes usuarios? Sí, fábricas, industrias, claro. Claro, una sola industria te pone 2 o 3 perforaciones, te saca cientos de miles de litros cuando lo hace, o use el agua corriente, cientos de miles de litros. Entonces, a lo mejor los grandes usuarios deberían tener. ¿Es inconveniente hacer tantas perforaciones individuales? Porque en su momento estaban prohibidas las perforaciones individuales en búsqueda de agua en el acuífero. Después hemos, para tratar de resolver la excesiva demanda, las autorizaron. Sí. ¿Está mal? No, está bien la medida que han tomado ahora, porque si una persona hace en su casa una pequeña perforación para abastecer la pileta y regar el jardín, no hay ningún problema. No hay ningún problema, porque no es un gasto mayor de agua. Y además gran parte de lo que usen para regar el jardín o el parque también vuelve al acuífero. Pero es preferible que tengan su propia perforación para las piletas, no que llenen las piletas con agua potable de ninguna manera. Porque el gasto de la EMOS en hacer perforaciones bien hechas, bien diseñadas, las vías de conducción y demás, es muy grande. Mónica, ¿por qué eligió el agua como materia de investigación? Porque yo cuando yo tenía que estudiar había muchas cosas que me gustaban para estudiar en la universidad y me encontré con la geología y el tema del petróleo. Y me pareció fascinante que debajo de la tierra hubiera combustibles que en ese momento no estaban tan cuestionados como ahora, porque hace muchos años de esto. Y yo dije, wow, hay petróleo allá abajo, yo quiero ver cómo se estudia, quiero saber cómo se lo explota y todo. Entonces decidí estudiar geología. Pero en el primer año yo empecé la carrera en Tucumán, en la Universidad de Tucumán. Yo estudié la mitad de la carrera en Tucumán y la otra mitad acá. Un alumno de 5º año nos dio la clase de hidrogeología. Y yo me enteré de que existían las capas acuíferas y que ahí había semejante cantidad de agua, y para mí esa
era la solución del mundo. Y yo dije, yo me voy a dedicar a esto. Y nunca más cambié de idea. Hice mi tesis de licenciatura, fui ayudante en esas materias y seguí siempre con eso. Y sigo creyendo que en la contingencia, sequía, lo que sea que pase, el agua subterránea es la que siempre está. Porque hay volúmenes inmensos. Porque muchas veces, aunque tenga arsénico y flúor, si la querés usar para uso humano la tratás, y si la querés usar para otro montón de cosas, para riego, para ganado, para lo que sea, la podés usar. Entonces, en la contingencia el agua subterránea te resuelve muchos problemas. ¿Y por qué se ha transformado en un problema planetario el tema del agua? Y porque yo creo que uno de los grandes problemas del agua es el de la contaminación. Y está bien que se transforme en un problema planetario. Imagínate, estamos hablando de que el océano tiene islas de plástico que son más grandes que Francia. Hay muchos ríos contaminados, hay acuíferos contaminados, hay lagos contaminados, entonces claro, es un problema. Pero la cantidad de agua del ciclo hidrológico es constante. Así como vemos esas noticias alarmantes, nosotros, se están secando los lagos tales y tales de Europa, ya va a llover y ya va a haber agua. Y en algunos lugares tenemos inundaciones. Y hay científicos que se dedican hace 50 años a calcular la cantidad de agua en el ciclo hidrológico y es siempre la misma. Y en los últimos 5 años... ¿Llueva o no llueva? Claro, porque habrá años un poco más secos, años un poco más húmedos, como pasa con las lluvias acá en la región. Pero el calentamiento global, el cambio climático, ¿no le está afectando a eso? No, lo que ha hecho eso es poner el agua en sitios distintos en épocas diferentes. Porque el planeta Tierra ha sufrido cambio climático desde que existe, hace 5.000 millones de años, y hemos tenido temperaturas mucho más altas que las que tenemos ahora. Y los motivos por los cuales hay calentamiento global, por los cuales hay cambio climático, digamos, en términos generales, son externos al planeta e internos al planeta. Hasta el núcleo de la Tierra, que es líquido y que tiene altísimas temperaturas, es parte del cambio climático, porque influye en qué temperatura tiene el planeta, en cómo son las corrientes marinas, etcétera, etcétera. Entonces yo te diría, hay como 10 causas. Hay un montón de causas externas al planeta Tierra y un montón de causas internas al planeta. La humanidad es una causa. Entonces creer que los humanos somos los culpables de todos los cambios es como hacer una mirada un tanto estrecha al problema del cambio climático. Etnocentrista. Sí, totalmente. Sí, nosotros somos súper antropocéntricos para todas nuestras análisis. Y fíjate que además, bueno, sí, estamos emitiendo CO2, hay que dejar de emitir CO2. ¿Quién no firma el protocolo de Kioto? Estados Unidos. Uh-huh. No, nosotros vamos a seguir emitiendo CO2 porque no podemos parar nuestro desarrollo. No, pero mira qué pícaros que son. No, claro. Pero es verdad que nosotros como humanidad estamos generando... Mira, yo leí una... China tampoco lo firmó. No me acuerdo, pero es posible. China me parece que tampoco. Es posible. Vos sabés que el otro día le daba a los chicos, con el afán de que sean críticos ellos, leyendo artículos y demás, bueno, obviamente, no todos terminamos pensando lo mismo, un artículo que decía hasta dónde el COVID es resultado de lo que los humanos hicimos. Sí. Un artículo sumamente interesante, se lo di a biólogos para que lo leyeran, que les gustó bastante, y mostraba cómo nosotros hemos devastado la biodiversidad, que es, en mi opinión, junto con la contaminación, la pérdida de biodiversidad son los problemas más importantes que tenemos, y hemos llenado millones de hectáreas de soja, de maíz, en Asia, de palma aceitera, y así sucesivamente, ¿no? Entonces nosotros les hemos quitado el hábitat a un montón de animales y su nicho ecológico. Entonces ellos están sumamente estresados, y estresados a los animales les pasa lo mismo que les pasa a las personas. Empiezan a bajar su sistema inmunológico y empiezan a adquirir enfermedades que no tenían. Y luego también los estresan estos feedlot, estas crías intensivas. Entonces nosotros lo que estamos haciendo es generar estas transmisiones de virus, estas apariciones de virus también por cómo tratamos el planeta. Lo dije muy sintéticamente, lo que explica el autor está mejor explicado que lo que yo hice. No, pero lo necesitamos que lo diga así para que me decía un médico que, bueno, que en los últimos años efectivamente hay muchas enfermedades autoinmunes en las personas. Es decir, que no podríamos descartar que venga otra pandemia, ¿no? Y me imagino que no, si seguimos así. Dos últimas cosas. Estamos dialogando con Mónica Blaracín. Yo me olvido de presentar a los invitados. Una apasionada por el agua, ¿no?
porque se la nota hablando con mucha pasión. Dos últimas cuestiones. Una, ¿cuáles son las líneas de investigación que está llevando adelante en la universidad? Nosotros nos hemos dedicado los últimos 15 años a agregarle al estudio común del agua que se hace, que es hidráulico y geoquímico, estudios isotópicos. ¿Qué significa eso? Con mucho orgullo digo esto, los isótopos de los elementos químicos son elementos especiales, por decir, del oxígeno, del hidrógeno, del nitrógeno, del azufre, que son más pesados porque los elementos químicos pueden tener isótopos o no. Y si tienen isótopos, esos isótopos son más pesados porque el átomo tiene más neutrones. Entonces hacen que las moléculas de los compuestos que tienen hidrógeno, nitrógeno, lo que sea, se comporten distinto en la naturaleza. Y, para decirlo en palabras sencillas, son súper chismosos. Entonces, por ejemplo, nosotros estudiamos isótopos... Como Nicolás. Por ejemplo, estudiamos... Vendría a ser un isótopo. Claro. Estudiamos isótopos del hidrógeno y del oxígeno del agua. Entonces, imagínense ustedes que está entrando una masa de nubes desde el mar hacia el continente. ¿Qué agua va a caer primero? El agua más pesada, la que tenga los isótopos. Y va entrando esa masa de nubes. ¿Y qué agua va a caer en la sierra? La más liviana, porque ya los isótopos pesados cayeron. Entonces, esa es la que luego recarga nuestros acuíferos, y eso en profundidad sigue viaje y ya no se fracciona más. Ya el isótopo que entró al pie de la sierra sigue igual siempre. Entonces nosotros vamos en la Carlota, sacamos agua de una perforación y le medimos los isótopos y sabemos en qué lugar del pedemonte serrano se nos recargó el acuífero. Para dar un ejemplo. Qué interesante. Y ahora con la hemos hecho un protocolo y hemos medido isótopos del nitrógeno, y es súper interesante, porque vos medís, por ejemplo, bueno, el agua de Río Cuarto está buena, no está contaminada, tiene o valores muy bajos, ponerle que tiene el nitrato, que es típico contaminante, si tiene más de 50 ya no se puede consumir. Ponerle que nosotros encontramos 10, no está contaminada, pero esos 10 yo le puedo hacer el estudio isotópico y puedo saber si eso viene de excrementos humanos y animales, o si viene de fertilizantes, o si es materia orgánica del suelo. O sea, se puede anticipar para que eso no sea factor contaminante del futuro. Para tomar medidas, etcétera, etcétera. Es muy interesante. Y con mucho orgullo, lo que te iba a decir, te digo que 2 personas del grupo, además, somos expertos para el Organismo Internacional de Energía Atómica, que está en Viena, en Austria, y nos mandan a nosotros a hacer capacitación acá en Argentina y a otros países. Muy bueno. Bueno, felicitaciones. Y lo último, es más personal. ¿Qué hace una tucumana por estas tierras? Yo soy cordobesa. ¿Y se fue a estudiar a Tucumán? Y ahí me enganché el tucumano. Ahí. Ya sé, pero se fue de Córdoba, se fue a estudiar a Tucumán. No, lo que pasa es que mi padre era bancario. Entonces yo me la pasé viviendo en todas las provincias que se te ocurran. Y de Viedma a Río Negro pasé a Tucumán y ahí conocí el tucumano. Y yo después me vine porque mi padre lo trasladaron acá a Río Cuarto. Así que... él es el que me siguió. Está bien. Pero el arrastre era familiar, su papá... Sí, era por mis padres. Era bancario de la Nación. Era del Banco Hipotecario. El Banco Hipotecario. Sí, entonces yo estudié la mitad de la carrera allá y la mitad de la carrera acá. Muy bien. Qué suerte que tuvimos. Que haya venido por aquí, que se haya encontrado con el agua tan rica que tenemos. Yo creo que una de las cuestiones que Río Cuarto no hace es aprovechar el agua que tenemos. Aprovecharla, cuando digo aprovecharla comercialmente, venderla publicitariamente, para erradicación de actividades, venderla, fraccionarla y vendérsela a los pueblos que tienen acá 30 kilómetros, logística mínima, llevarlas hasta Bulnes, Moldes. El agua de Río Cuarto, bueno, es entre las tantas cosas que no aprovechamos. Me parece a mí que lo del agua es excepcional. Ahora que tengo una ingestión de Córdoba, voy a Córdoba, que tiene agua rica también Córdoba. Sí, no, pero el agua de Córdoba es intomable por el olor a cianuro. Exactamente. No, sí, parece que uno está tomando un vaso de Gamexan. Efectivamente. Eso es por las cianófitas del dique San Roque. Porque ¿Por lo qué? De las algas cianófitas que hay en el dique San Roque. Y no lo pueden sacar porque es una cuestión de olor del agua, porque vos le haces los análisis y te da que es agua potable, pero ese olor que tiene es mortal. Es olor a que le metieron algo. No, sí, pero es por la gran cantidad de algas que tiene el dique en general. Un gusto, Mónica, como siempre, escucharla hablar. Apasionante. Nos quedaríamos toda la mañana hablando del agua. La verdad que ha sido una clase magistral. Gracias por venir. Muchas gracias a ustedes por invitarme. Mónica Blaracín, especialista, geóloga, pero doctora en
en cuestiones que están ligadas con el análisis del agua que tenemos. Y además fue casualidad, no causalidad. No la producción, corríjame, no la convocamos hoy porque estábamos tratando el tema del enterramiento, ¿no? Como el agua cayó del cielo. Gracias, Mónica, muy amable. Ciencia y conciencia en la mañana, así son las cosas.